Hola, hola Dani, ¿cómo estás? Todo excelente, ¿tú cómo vas? Todo perfecto por aquí. Bueno, entremos de una vez en el tema. Para el episodio de hoy, una vez más, bienvenidos a quienes nos están escuchando en esta sección de liderazgo. El libro de hoy se titula The Four Disciplines of Execution o, en español, Las Cuatro Disciplinas de la Ejecución, de Chris McChesney, Sean Covey y Jim Holling. En este libro se plantea un modelo a seguir para que los líderes y sus equipos de trabajo logren ejecutar planes efectivos y eficientes, ¿cierto? A nivel personal, el libro me pareció muy interesante, las cuatro disciplinas me parecieron muy interesantes y me gustó, digamos, que la forma en la que está estructurado el libro en términos de cómo plantean la diferencia de la aplicabilidad de estos modelos dependiendo del tipo de liderazgo que manejes. Lo menciono porque el libro justamente se divide en tres partes. Una primera parte donde se habla sobre la aplicabilidad eh, o el título como tal, que es Aprendiendo sobre el 4DX, que es el nombre que le dan al modelo. El siguiente es Nutriendo el 4DX como líder eh, de líderes, es aplicando el 4DX como líder de líderes. Y el tercero ya es Nutriendo el 4DX como líderes de un equipo de primera línea. Entonces me gusta la diferencia que le dan al tipo de liderazgo que tú estás manejando, porque hacen mucha claridad en que es distinto el trabajo entre líderes de líderes y líderes pues de equipos de primera línea. Eh, y bueno, en general, como lo menciono, todo se basa en las cuatro disciplinas principales que son concentrarse en lo realmente importante, actuar basados en los lead measures o en las medidas lead, mantener un marcador convincente y crear una cadencia de responsabilidad. Esas son las cuatro disciplinas que ya vamos a tocar de pronto un poquito más a detalle. Entonces, en otros capítulos hemos hablado justamente de algo bien importante y es la importancia de la ejecución. Justamente en uno de los últimos capítulos charlábamos sobre cómo un plan puede ser muy bueno y yo puedo tener un plan espectacular, pero si está mal ejecutado, nunca voy a saber si lo que falló fue el plan o si lo que falló fue la ejecución, ¿cierto? Entonces, cuéntame, Dani, ¿tú qué piensas o cuál consideras que es el verdadero problema de la ejecución? Vale, bueno, para el problema de la ejecución yo creo que es un problema sencillo, es un problema fácil de decir y es simplemente que a la gente le cuesta ejecutar. O sea, nosotros siempre me voy un poco hacia unos conceptos un poco más base y es que nosotros Ujú. sabemos que el cerebro de todos tiene el tema de least resistance o de el camino de menor resistencia, ¿no? El camino más fácil, todo lo buscamos. Y el tema es Ajá. que entre tú sentarte muchas veces a idear o a tener ideas y todo esto, a lo que muchas veces en inglés es daydreaming o soñar despiertos, eh, pues es mucho más fácil. La gente tiende a creer que soñar despierto, primero, es un proceso de estrategia, el cual no lo es, y eso también lo hemos visto en otros episodios, pero por lo general es más fácil yo entablar esto y decir, tengo una estrategia, y ya después simplemente ponerle menos cuidado a la ejecución. ¿Por qué? Porque nos cuesta ejecutar, es normalmente lo más complejo, y en la ejecución, las ejecuciones van mucho en el detalle. Entonces, muchas veces vemos una gran imagen, una gran idea por encima, y cuando vamos a ejecutar nos damos cuenta de todos los vacíos que tenía verdaderamente nuestra estrategia. Entonces, la Ujú. ejecución tiene el problema del detalle. El detalle al volver a la estrategia y ver que habían muchas cosas que no habíamos planeado, pero también el detalle en la ejecución, y es todas las cosas pequeñas que tenemos que hacer para lograr esta gran meta, que es donde lo que precisamente muchas veces no vemos. Entonces, el problema para mí de la ejecución es qué tanta claridad podemos tener antes de empezar y qué tan dispuestos estamos a de verdad cerrar el ciclo. Y esto es algo que últimamente en el trabajo día a día se ha tenido una conversión grande con el equipo en todos digamos, en todos los niveles de liderazgo, y es esa Ujú. capacidad que vamos a tener, que tiene que desarrollar el equipo para cerrar ciclos. Y cuando yo digo cerrar ciclos es, tú das un feedback a un compañero
y si el feedback se pierde, o sea, si la persona no logra grabarlo y después hacer su accionable, el feedback se pierde. Y muchas veces Ujú, eso, la comunicación entre los equipos y la ejecución sufre de eso, y es que alguien ejecuta algo, recibe un feedback y el feedback se pierde. Entonces, esa ejecución pareciese que se ha realizado, pero mentiras que quedó pendiente. Entonces, ese es el problema gigante de la ejecución, es cuántas veces puedes verdaderamente cerrar un ítem de ejecución y no simplemente dejarlo en pendiente. Y ok. las personas acumulamos 5 6 7 8 ítems en pendiente y ninguno cerrado, porque es más fácil empezar un nuevo ítem que cerrar el anterior. Es Ujú, incluso más motivante y uno siente más progreso empezando un nuevo ítem y teniendo 3 4 5 que cerrando todos los anteriores. Pero lo que tenemos que buscar es un poco cambiar esa mentalidad de poder cerrar los ítems antes de abrir el siguiente. ujú. Entonces creo que para mí aquí lo traje full, o sea, completamente a la experiencia laboral que tenemos y pues que tengo, y eso creo que si uno soluciona eso, uno ve un cambio gigante en la ejecución individual y también pues del equipo. Totalmente. Yo pienso que am, aquí entra algo bien interesante. Eso fue uno de los primeros audiolibros que escuché, que es sobre las genialidades de las personas, ¿no? Y una de las genialidades a desarrollar es el terminar las cosas, porque empezar, Mm, como lo mencionas, es muy fácil. Todo el desarrollo de comenzar a desarrollar una idea, de buscar un problema, de encontrarle una solución, de empezar a desarrollar esta solución, necesita siempre el componente de cierre y es cerrar realmente con los procesos con los que empezamos. Entonces, me parece muy, muy interesante lo que mencionas, estamos de acuerdo en eso. Eh, Terminar y cerrar, cerrar tareas nunca es fácil. Entonces, entremos un poquito a cada una de las disciplinas para ver qué tanto consideramos que solucionan realmente este problema tan grande de la ejecución. Entonces, la primera disciplina es Focus on the Widely Important, o concentrarse en lo que es realmente importante. Esto básicamente lo plantean desde el punto de que tú debes tener siempre en tu día a día, vas a tener siempre cosas que hacer. Todos tenemos en el día a día cosas que hacer. Esto aplica para la vida y para las empresas, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos una meta grande, una meta eh, mayor, por así decirlo, logramos también enfocar parte de nuestra energía en cumplir esa meta. Pero lo primero y lo más fundamental es tener la meta clara, es realmente poder concentrarnos en una cosa puntual a la vez, un proyecto grande a la vez, por así decirlo. Que no necesariamente tiene que ser uno, pueden ser varios proyectos dependiendo de si tienes varios equipos, puedes tener distintas estrategias y demás, pero digamos que eso es lo básico de la disciplina. Dentro de lo que plantea el modelo se habla de un WIC, que es un Widely Important Goal, o un objetivo muy importante. ¿Cómo logramos nosotros en nuestro día a día definir este objetivo muy importante, especialmente en el ambiente tech? ¿Cómo realmente dentro de nuestras mil cosas que tenemos que hacer y solucionar, logramos definir un objetivo muy importante? Voy a escribir esa pregunta porque antes de empezar con eso, quiero hablar de algo que me parece muy importante, y Ujú, es, a mí me gusta de pronto explicar desde mi perspectiva el por qué. Antes de decir cómo, me gustaría empezar con el por qué. Porque ok. ya te digo cómo definir la tarea o lo más importante, pero ¿por qué necesitamos hacer eso? Y me gustaría también acá dar un poco de ejemplificarlo, dar un ejemplo de qué es lo que sucede en el día a día en un trabajo. Y es, nosotros tenemos el día como parece. Yo tengo una tarea, una tarea importante, que por lo general las tareas importantes, por lo general, tienen un grado de complejidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es un día normal? Yo empiezo mi día, veo mi tarea importante, empiezo, me concentro, vuelvo a tener la mente como pensando en esto, ¿no? Y en el transcurso de un tiempo veo que, bueno, si la tarea está dura, está, ¿cómo decirlo? Si está compleja, está difícil. Bueno,
veo mi lista de tareas y digo, ah, no, pagar el agua. Bueno, eso es fácil, paso a eso. Entonces, hago un cambio de enfoque de lo que estaba haciendo y paso a pagar el agua y pago el agua. Y después me digo, Ujú, listo, ya voy a volver a esta otra tarea que es un poco más, vuelvo a mi tarea importante. Y empiezo 5 minutos, vuelvo a intentarlo y después veo comprar comida para el perro. Y voy, compro la comida para el perro, es fácil y después vuelvo a mi tarea. Ahora, ese es algo parecido. Obviamente, la versión para la gente es diferente, puede ser muy diferente, puede ser la más normal, creo que sería, empiezo mi tarea. bzz, mira, mensaje de WhatsApp de mi abuela, mandándome un emoji de un gato, responderle a mi abuela, volver a la tarea y así se pasa la gente, ¿no? Entonces, mm, hay un tema, obviamente el libro no lo ve a ese punto tan al detalle, pero el libro sí dice que si tú tienes dos, tres, cuatro de estas y estás cambiando el enfoque, probablemente no vas a lograr acabar ninguna o por lo menos no a la velocidad que se está buscando. Y es que ujú, el porqué de esto es el costo del enfoque y el costo de cambiar de tareas. O sea, nuestro cerebro tiene la capacidad de enfocarse en una cosa, ¿cierto? Hablando de la memoria, hablando del procesamiento, hablando de todos los componentes que tiene el cerebro. Y cada vez que nosotros sí, hacemos lo que en inglés se llama context switching, que es pasar de una tarea a otra, les estamos descuadrando todo el cerebro, estamos trayendo cosas nuevas a la memoria para poder hacer la siguiente tarea. Y eso ujú, tiene un costo, y el costo es tiempo, ¿no? El cerebro, cuando tú te sientas a hacer una tarea, el cerebro tiene un proceso como cuando tú calientas un carro viejo, ¿no? Tú no te me subes y empiezas y de una lo arrancas y manejas, sino que hay que calentarlo. Eso pasa cada vez que tú pasas de una tarea a otra. Entonces, sí, obviamente, si tú estás trabajando en un proyecto que tiene varias personas, uno tiene que empezar a sumar y a exponenciar esos costos de coger a un equipo y pasarlos de tarea en tarea. Y eso sucede mucho. En realidad, ya que tú lo preguntas, hablando pues de la industria tech, que es muy dada a las startups, tú tienes eso en el ADN de que como que, mira, ayer planeamos esto, pero hoy llegó un requerimiento nuevo y hay que cambiar. ujú, Y lo que he visto es que las mejores empresas intentan con todo o sea, dan todo su esfuerzo para reducir esto lo máximo, ¿cierto? sí, Entonces, precisamente porque se entiende el costo que tiene eso, el costo de una sola persona y después lo vas multiplicando por todas las personas que están en el equipo de, mira, hay que cambiar, hay que hacer el context switch, hay que cambiar de contexto. sí, Entonces, ya que dices, pues los conceptos que más se utilizan para la gente que está interesada en trabajar en tech o que ya están trabajando en tech, iniciaron hace poco, eh, hay conceptos muy claros para hablar de este tema de productividad en tech. El primero es un concepto que se le dice WIP, WIP, que son siglas para Work in Progress. Y un tema muy importante que hablan muchos product managers, los gerentes de producto, los líderes de tecnología, es reducir el WIP. Reducir el WIP es que solamente haya un ítem activo en cualquier momento determinado. Entonces vean que esos conceptos están ahí porque ya la industria lleva muy buen tiempo reconociendo, sabiendo que esto es un problema. Otros conceptos sí, interesantes es el churn o el task churn y es cuando tú pasas de una tarea a otra y el costo que tiene eso. Entonces, me parecía importante recalcarlo y explicar el por qué, o sea, por qué hay que enfocarnos en una meta y por qué no puedo tener varias metas, ¿cierto? Porque mucha gente dice, bueno, sí, pero yo tengo cuatro metas y pues las voy a cumplir. ujú, Es entender un poco el trasfondo que hay. Ahora, la pregunta que anoté, la que tú hiciste inicialmente, que es definición, ¿cómo definimos esa tarea que es lo que es importante? Obviamente, pues el libro da como la pauta de cómo llegar a ella. Obviamente mucho tiene que ver con el conocimiento del negocio y poder llegar a algo, a una meta que al final también pueda llegar a ser accionable, ¿cierto? Entonces, dentro de las metodologías del libro decía, bueno, unas metas que son malas son las metas generales, ¿no? Como ser los líderes en venta del mercado, ¿cierto? Porque sí, es demasiado genérica para dar instrucción de qué es lo que se debe hacer. ujú, Entonces, cuando la meta es tan genérica o cuando el enfoque es tan genérico, no genera
acción y nosotros queremos buscar que sí exista acción en la meta que vamos a crear. Entonces, más que ser Ujú. el líder de venta del mercado, tú puedes decir como algo muchísimo más puntual y es, por ejemplo, mejorar las ventas del semestre de un 15 a un 30%. Entonces, digamos, eh, en junio 15. Entonces, tú vas dando este tipo de metas que tienen claridad de cuándo se llega, cómo y en qué momento se llega, ¿cierto? Entonces, este tipo de metas sí generan un poco más de acción y es lo que busca precisamente el libro. Ahora, Ujú. ¿cómo estableces tú qué es lo importante? No solamente cuál es la meta, sino qué es lo importante. Obviamente, si eso ya entra a tener contexto del negocio, a tener el contexto de los problemas actuales que tiene la industria, la empresa, y Sí. pues ahí es donde, o sea, ese es el trabajo de los líderes de la empresa, es discutir entre ellos el contexto que tiene cada uno y poder acordar en, en esa meta importante. Ahora, también hablaba mucho de que la empresa, de cómo se pueden, para empresas más grandes, ¿cierto? Aquí podemos estar hablándole a personas que son o sea, una empresa de una sola Que son su persona, empresa. Ajá. claro, o gente que sí trabaja en equipos grandes, y es el tema de tú fijar una meta como empresa, pero esa meta se divide en submetas por cada equipo, ¿cierto? Entonces, si la empresa tiene una meta que determinó que es la meta para la empresa, cada equipo de tecnología seguramente va a tener su propia meta que esté conectada a impactar la meta de la empresa, pero va a ser diferente la Ujú. de tecnología que la de ventas. Entonces, bueno, aquí también hablamos un poco de cómo se setean las metas en la empresa y después se setea también por cada grupo y por cada área. De acuerdo. Yo pienso que aquí hay dos conceptos importantes y es uno, en el libro lo plantean, si no me equivoco, que para poder plantear una meta real o para poder establecer esta meta, siempre hay que pensar que estamos en el punto A y queremos llegar al punto B. Y la meta la deberíamos plantear sobre, estamos aquí, vamos para allá y lo vamos a hacer de esta manera. Definir un trayecto más puntual, que es justamente lo que acabas de mencionar. No es simplemente decir yo quiero llegar por allá, sino que yo voy a llegar de aquí a acá a través de estas acciones, pues, o estas estrategias accionables más bien. Mm, Mm, y por otro lado, algo que es bien importante es que también hay que hacer o reconocer que todo el equipo puede trabajar en pro de esta meta, ¿cierto? Algo que me pareció muy interesante y es otra cosa que también se plantea durante el libro es que cuando los equipos se preguntan a sí mismos de qué manera lo que yo estoy haciendo impacta favorablemente en la meta a la que le estoy apuntando o en la meta que todos tenemos como equipo, en ese momento en que yo me hago consciente de eso, yo logro accionar de manera funcional para la empresa, ¿cierto? ujú, ujú. Entonces, fíjate que la importancia, como lo mencionas, es tener esa meta muy clara, es plantearla y delinearla de manera que sea tan clara para todos que todos sepan de qué manera pueden aportar a ella. Eh, Algo más que hablan en el capítulo, además, ya es en términos de neurolingüística, como le decimos, le decíamos antes a esta dinámica, y es cambiar el esperamos llegar a o el queremos un día ser a algo más determinante, ¿cierto? Y es Algo más vamos afirmativo. a, exacto, vamos a lograr. No me importa cómo, no me importa de qué manera, pero lo vamos a hacer. Y pienso que Mm, esta también es una dinámica que actualmente es bien importante porque cambia mucho la mentalidad de las personas, especialmente desde el liderazgo. Es muy distinto que mi líder me diga, no, pues yo quisiera que ustedes fueran, ¿cierto? A que mi líder me diga a mí, es que vamos a hacer esto, sí, es que lo vamos a hacer, es que lo vamos a lograr. Porque de esa manera también te da a ti ese sense de que tú tienes que tener la determinación para hacerlo, que si realmente como líderes nosotros no logramos transmitir la determinación para lograr algo, el equipo nunca se va a apropiar de esa determinación tampoco. Entonces, claro, el tema de fijar una meta conlleva muchísimas cosas porque realmente impacta de manera muy grande en los equipos, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Y eso que dijiste ahí me dio un poco de risa porque creo que fue en uno de los últimos podcasts que nosotros grabamos, Ujú. cuando estábamos hablando del tema, traje acá otro libro. Yo casi siempre lo hago, me parece que es interesante explorar
esa intersección entre diferentes autores, diferentes libros y cómo se apoyan. Pero tú Ajá. hablaste un poco de ese lenguaje afirmativo y es, es un poco chistoso aquí, pero como dirían los poetas, hay niveles de niveles. Y en el lenguaje afirmativo también hay niveles de niveles. Y en uno de los libros que yo hablo, el de Relentless, que creo que lo habías traducido como Implacable, hace poco Ujú, empecé un libro del mismo autor, de Tim Grover, que pues a mí me gusta mucho su estilo, obviamente eso ya son preferencias individuales y más subjetivas, pero me gusta mucho su estilo. Es bastante fuerte, pero él dice que el libro se llama Winning o Ganar, y ahí habla obviamente de los ganadores y los perdedores y todo eso, y él habla mucho, cuando tú dijiste el plan A o el plan, él habla mucho de que las personas que quieren, que ganan en la vida tienen solo el plan A, sí, eh, y porque no aceptan, no existe plan B o plan C porque simplemente el plan A tiene que funcionar. de acuerdo. Y, y entonces aquí habla mucho, creo que refuerza mucho esa idea del lenguaje, ¿no? Cuando tú tienes el queremos algún día, es como, no estoy seguro, ¿cierto? No, puede que no lo hagamos. Ujú, Mientras que cuando tú lo afirmas, estás diciendo como que, mira, y es muy bueno también transmitirle eso al equipo. Es como, tenemos este plan, es nuestro plan y es el plan, o sea, lo vamos a hacer. Y que quede correcto. claro que no hay ningún lugar. Entonces, simplemente me llamó mucho la atención eh, la importancia de dejar claro y de la comunicación, ¿no? Como qué tan afirmativos podemos ser con la comunicación. Totalmente. Que es algo en lo que creo que como líderes siempre tenemos que tener especial cuidado con la comunicación que manejamos y ser muy, hacer las cosas muy a propósito, ¿verdad? Pero bueno, Seguro. pasemos a la segunda disciplina que a mí me parece bien interesante y habla de dos conceptos que pienso que habíamos mencionado, pero no habíamos explicado en el podcast anteriormente. La Mm, segunda disciplina es Act on the Lead Measures o actuar basados en los Lead Measures. Estuve buscando la traducción de Lead Measures, no existe, por si acaso. No tiene una traducción como tal, inclusive lo busqué en yo, la literatura española y demás, y hablan de yo las puedo, medidas LEAD. claro, yo podría intentar hacer una traducción así más, también más colombiana. Yo creo que Ajá. sería más como actuar sobre las métricas predictivas. Y nos, tal vez lo llevo acá un poco de mi background. En algún momento estuve bastante emocionado con la estadística y en la estadística nosotros sabemos que tenemos estadística descriptiva y estadística predictiva. Y yo haría acá como para la gente que sabe un poco de eso, no es exactamente igual, pero sí lo haría como una comparativo de que estamos hablando de lo mismo. Y ahorita podríamos entrar a explicar que se hablan también de dos métricas, ¿no? Están los leading, que es lo que tocas decir, y los lagging, y tenemos ambas métricas, leading y lagging indicators o metrics, que para mí lo Ujú. describo mucho como la estadística descriptiva de la estadística predictiva. Obviamente, unas se enfocan mucho más en ver lo que pasó y otras se enfocan mucho más en intentar dar visibilidad a lo que puede, a lo que va a suceder o puede llegar a suceder. Entonces, Exacto. como para traducirlo un poco, lo orientaría por ahí. Ok, pues precisamente porque eso dice mucho más de lo que ya vienen siendo la descripción realmente de lo que es un lead measure o un lag measure, porque justamente nos explican que generalmente las empresas tienen una tendencia muy grande a ejecutar basados en los lag measures, que los lag Claro, measures vienen siendo el resultado de lo que ya pasó. Entonces, esto es una dinámica normal. Yo qué hago al final del mes, se revisa cómo se cerró el mes y dependiendo de cómo se haya cerrado el mes, entonces yo empiezo a apretar por lo que ya sí, pasó, ¿cierto? claro, Mientras que claro, nuestras lead measures nos están explicando es que nosotros deberíamos agarrar todo más a nivel predictivo, ¿sí? Entonces, no claro. sé si de pronto quieres entrar a explicar un poquito más cada uno de estos conceptos. Sí, ¿Para sí, qué nos sirve cada uno realmente? claro, ejemplo, vamos a llevar esto a un ejemplo y es, si yo quiero, si lo que yo quiero optimizar dentro de la empresa como meta
son las ventas que se cierran mensuales. Para yo optimizar las ventas de este mes, las ventas del mes pasado no me sirven para nada, ¿cierto? Porque ya eso es lo que pasó el mes pasado. ¿Qué va a Ujú. pasar este mes? Si yo uso las ventas, que es un lagging indicator o es más descriptivo, como lo habíamos dicho en el tema de estadística, Sí. para optimizar las ventas de este mes, si espero a obtener el valor de las ventas del mes, no tengo nada que hacer, porque ya, si me entiendes, ya sucedió, o sea, ya estoy hablando de un tema pasado. Entonces, lo que nosotros tenemos que descubrir es cuáles son los indicadores, cuáles son las métricas que tengan, otra vez me meto más a lo estadístico, pero que tengan correlación con las ventas que se cierran. Entonces, haciendo un estudio, yo puedo determinar que las llamadas en frío, lo que se llama cold calling, tienen correlación alta con el número de ventas, eh, el número de ventas del mes. Entonces, yo Ujú. puedo coger el mes anterior y hacer un modelo y decir, bueno, mira, cuando hay este número de llamadas, hay este número de cierres. Y lo que puedo hacer es ver el número de llamadas que se están haciendo este mes y eso me va a ayudar a generar, obviamente pues estamos hablando aquí de una sola variable, pero podrían ser muchas más. Pero eso me puede ayudar a mí a entender podría ser, si estamos hablando que es una predicción, un intento de predicción de cuáles podrían ser las ventas del mes. Entonces, ¿yo qué puedo hacer hoy? Puedo empezar a optimizar las llamadas en frío. Eso es algo que yo sí puedo optimizar hoy. Y puedo decir cuántas se hicieron hoy. Ah, hoy se hicieron 10. Digo, no, mira, necesitamos que mínimo por día se hagan 20. ¿Para qué? Ujú. Porque de lo que hemos visto en el pasado, cuando se hacen 20, tenemos los tipos de ventas al cierre del mes que estamos buscando. Entonces, así entendemos que los leading indicators el tema más de métricas predictivas nos ayudan a tomar acción hoy. Y asimismo puede ser ventas en frío, como pueden ser otras 5 variables que podríamos optimizar y que podríamos decirle al equipo, listo, ustedes enfóquense en hacer el doble de llamadas, ustedes enfóquense en hacer el doble de correos, porque los correos también tienen una correlación. Y asimismo yo puedo optimizar estas métricas predictivas para poder afectar el que ya es el lagging indicator, que sería las ventas al cierre del mes. Correcto. En el libro justamente creo que hablaban de, el ejemplo era con un hotel, si no me equivoco, era el nivel de satisfacción de los clientes en el hotel. Ujú, Y explicaban cómo realmente cualquier cosa en el proceso puede ser un lead indicator, ¿cierto? Porque si yo al mm, final del mes veo que la satisfacción de mi cliente es baja, de pronto voy a tener que estudiar todo lo que pasa para que mi cliente llegue al punto de calificarme, ¿cierto? Y si de por medio hay 5 interacciones, entonces hay 5 diferentes agentes que pueden afectar en esta calificación final. Y cada uno de estos 5 agentes puede tener 5 o 6 acciones que puede cambiar para afectar el resultado final, que justamente va muy de mm, la mano con lo que mencionaba ahorita y es incluir a las personas, ¿cierto? Hacer que la gente se apropie realmente del proceso. Ahora, sí. ¿cómo puedo hacer yo o como líder, cómo piensas tú que puedes impactar positivamente estos resultados? Es decir, ¿de qué manera piensas tú que puedes entrar en el mundo tech especialmente a trabajar en estos lead indicators? Bueno, hay algo que está en la literatura también, en libros interesantes, pero que lo aprendí y lo he aprendido en las últimas experiencias ya puntuales de trabajo, que existe, es un cambio de mentalidad en cómo uno gerencia una empresa o la parte de manager, ¿no? Y Ujú. hay dos tipos y hay una corriente de pensamiento que dice, pues uno contrata gente buena y los deja hacer, digamos que sus cosas. Y es más como fijamos los resultados claros y esperamos que la gente los cumpla. Y ese Ujú. es algo que tiene mucho que ver en esta literatura, en la filosofía, es managing by outcomes, que sería como gerenciar por resultados. Y es una filosofía, ¿no? Obviamente, aquí no voy a hablar desde un punto de vista como 100% juzgando que una es mejor que la otra, pero sí voy a juzgar lo que para mí en la experiencia
he visto. Esa es una. Y la otra es gerenciar por los inputs, o la verdad no sabría cómo decir como inputs en español, por las acciones, ¿no? Si de pronto tienes por ahí la traducción de inputs. O los Pero sí, entregables. no, 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 no. Inputs no son entregables. Los inputs es lo que, los entregables también pueden entenderse como resultados, y no queremos que la gente vea eso, sino las acciones que llevan a el resultado final. Entonces, tú tienes, si tú puedes gerenciar, tú puedes gerenciar o en la parte o sea, en la parte acá inicial o en la parte final. La parte final, pues son los resultados, y la parte inicial son las acciones que crean los resultados. Y Ok. hay muchísimos, si lo conectamos directamente con el punto de los leading y los lagging indicators, cuando tú gerencias por resultados, estás gerenciando en lagging indicators. Porque una vez que tú tienes los resultados, hay pocas cosas que puedes hacer, puedes maniobrar poco. O sea, si obviamente si los resultados son buenos, pues felicitaciones, un aplauso para todos. Pero si los Ajá. resultados son malos, pues entonces es difícil que haya tiempo, que haya espacio para poder maniobrar. Entonces, esto lo conecto mucho con lo que acabamos de hablar. Estás gerenciando, estás manejando, estás liderando un poco hacia el pasado, hacia los resultados. Listo, ya llegaron los resultados, pues ya aquí solo se puede felicitar o planear el siguiente ciclo, y bueno, es un poco más reactivo. Mientras que Ujú, el tema de gerenciar por las acciones iniciales tiene unas ventajas, y es entender cuáles son esas acciones y esas actividades que tienes que optimizar para mejorar la probabilidad de que vayas a tener buenos resultados. Y aquí es donde los managers, los gerentes, los líderes tienen mucho más control, tienen mucho más impacto, porque tú puedes ujú. día a día estar mirando esas variables que afectan el resultado final, y todos los días las puedes optimizar, y todos los días puedes empujar a que mejoren, todos los días. No va a garantizar que los resultados o sea, sean perfectos, pero sí te va a ayudar a mejorar las probabilidades de que sí lo sean. Entonces, Sí. ese para mí es como el tema más clave en todo esto, y que para mí ha funcionado. Y obviamente veo que funciona extra, aquí hablando otra vez del mundo tech, funciona extra en el mundo remoto. Y me parece, porque el mundo remoto siempre ha tenido como esa dicotomía de que, bueno, chévere que todo el mundo tenga su tiempo, Ujú, pero ¿qué hace la gente en su tiempo, no? Y muchos, lastimosamente, ¿no? No, no todos, pero muchas personas no usan su tiempo de la manera más eficiente. Y cuando tú empiezas a manejar este tema de ser manager por inputs, tiendes mucho a poder optimizar las acciones que la gente está tomando, y a no bajar la guardia, y ayudarle a la gente a ser un poco más eficiente. Bueno, yo creo ujú. que es más difícil, pero tiene mejores resultados cuando se hace esta manera de gerenciar por las acciones de las personas, como más predictivas, más que los resultados como tal. Ok. Yo creo que esto por derecha implica también hacer un seguimiento más constante, ¿cierto? Diario. Que a la larga, exacto, que a la larga en un ambiente remoto, pues son unas por otras. Yo pienso que el seguimiento constante viene siendo, eh, desde mi perspectiva, ¿no? Y aquí lo que tú mencionas no es que algo sea mejor o peor, porque habrá quienes realmente prefieran hacerlo a través de resultados más que de seguimiento en el día a día, pero es como ir a calentar puesto, como dicen acá. Si yo sé que alguien está todo el día trabajando y trabajando y trabajando, pero al final del día no me entrega nada y no tiene nada que mostrar y no tiene nada que entregar realmente o no tiene nada que en lo que avanzó que sea tangible, pues está calentando puesto, viene siendo lo mismo que alguien que va y se sienta todo el día a mover el mouse, pero en la Sí, oficina. sí, claro, pero por eso, pero bueno, lo entiendo, pero no sé como cuál es el punto que estás como, no sé si se lo está reforzando o está refutando el, No, el no, tema. estamos reforzando, porque si no, no Ya, estoy refutando en ese aspecto pero, lo que estás pero, pero, mencionando. sí, pero sí me hiciste caer en cuenta de una cosa, y es, obviamente, tú tienes que poder, hay un balance entre las dos, y eso creo que está claro. O sea, manejar o ser manager por inputs, por las acciones, tampoco te libera de fijar metas claras. Obviamente las dos van de la mano, Claro. y un buen líder genera
ambos casos, en el cual tú tienes metas claras y tienes esta capacidad de poder gestionar las acciones, optimizar las acciones. Ahora, yo quiero también ser muy claro con que optimizar las acciones no quiere decirle a la gente cómo hacer las cosas, y digamos que entrar a hacer como este nivel de micromanagement que tampoco es saludable, pero sí hay una capacidad grande que tienen los líderes de impulsar más las acciones, pues los leading indicators, ¿cierto? Sí, es impulsar esos leading indicators y es cuando el manager te dice, bueno, ¿cuántas llamadas has hecho? Son 10, no, haz 20. Claramente estás, impulsando a esa persona y las acciones que toma. Ahora, no le estás diciendo cuándo, no le estás diciendo cómo, pero les estás diciendo que la meta de hoy es más allá de la que tiene. Y obviamente Sí, aquí vienen dos cosas. La persona puede decir, no sé cómo hacer 20 al día porque solo me da para hacer 10. Yo te puedo decir, listo, te voy a enseñar una estrategia que sirve para hacer 20 al día. Y bueno, ahí le estás entrando a enseñar y ya la persona la propia. Ahora la persona puede sí. decir, listo, yo sé cómo hacer 20 al día, déjeme, yo las hago. Perfecto. Ahí creo que esa manera de entender y de trazar las diferentes líneas en impulsar lo que hablamos mucho en el libro de Amper Up, y, pero no caer en eso de que venga, yo tengo que decirle exactamente cómo hacer las cosas, porque pues, obviamente tú no quieres contratar a alguien Se que le vuelve tengas que decir operativa, exactamente, claro, y tampoco 100% quieres contratar a operativa. gente que esté esperando eso. Totalmente. De ahí lo que plantean en el libro es justamente preguntarle a las personas el qué puedo hacer yo para impactar positivamente mis resultados. Y en el libro plantean mucho que es bueno que la gente procure plantearse sus propias metas. Eh, digamos que esto desde el liderazgo se puede hacer de muchas formas y aquí nuevamente entra algo muy clave que es nuestra comunicación con el equipo, ¿verdad? Y es difícil decirle, no, el mes pasado, este mes tienes que hacer 90 llamadas y punto, ¿cierto? A explicarle, mira, el mes pasado hicimos 50 llamadas y llegamos a el 60% de la meta. ¿Qué se te ocurre a ti que podemos hacer para llegar al 100%? Y que la gente procure llegar por sí misma a la solución a la que muy seguramente tú como líder ya has llegado. Siempre preparado, como tú mencionas, para que la persona o el equipo en general me diga, no sé, la verdad no sé. Yo como líder tengo que estar preparado para proponer esta solución también y decirle, bueno, yo desde lo que he visto, desde nuestras metas, lo que pienso que podemos hacer es, puedes hacer tantas llamadas al día. Y ahí entrar a hacer este proceso de liderazgo, como bien lo mencionas. No sé cómo hacerlo, yo te enseño. No sé cómo organizar mi día, yo te ayudo. Pero siempre como un facilitador para el equipo, más que como una persona que da una dirección y un camino súper bien trazado para que alguien lo siga, porque eso se convierte a la larga en un micromanagement, ¿cierto? Es distinto ir por un camino y que todos sepamos para dónde vamos que tener que ir todos en una filita india sabiendo que si yo me desvío una gota, todo el equipo se va a desviar también. Pero bueno, esto nos lleva a otra disciplina, o a la siguiente disciplina, la tercera, que viene siendo el mantener un marcador convincente o keeping a compelling scoreboard. Ujú. Esta me pareció bien interesante porque habla mucho sobre la importancia de competir. Yo soy una Sí. persona muy competitiva, entonces a mí me pareció un capítulo bien interesante y una disciplina bien interesante. Y es mostrar justamente el día a día, plantearlo como una competencia, no necesariamente contra los demás, pero sí contigo mismo o con el equipo en general, que sea el equipo de ayer versus el equipo de hoy, cómo vamos a superar al de hoy, ¿sí? En el libro le plantean como que hay que dejarle muy claro a la gente que esto es un juego, ¿cierto? Pero es un juego importante y es un juego que es importante ganar. Entonces, no sé, a ti te gusta competir, Sí, bastante, bastante. ¿cierto? Ah, sí, Entonces, obvio, cuando a medida que hablas de esto, pues me acuerdo mucho porque, como te digo, el libro que tengo más reciente de esta semana es el de Winning, que se llama ujú, Ganar. ujú, Entonces, pues, claramente uno ahí ve el nivel de competencia de algunas personas. Y obviamente estoy como, wow, ojalá lleguemos rápido a ese mes de performance o desempeño para hablar de estos libros, porque creo que hay mucha pasión, hay mucho feeling, hay mucha conexión con el concepto. ujú. Eh,
pero sí, en realidad también lo estaba relacionando un poco con uno de los libros que ya hemos hablado en el podcast, que es el de Choose Your Enemies Wisely, escoge tus enemigos de manera inteligente, que Ujú. hablaba, que tenía ese concepto interesante de mezclar a través de todo el libro la parte lógica con la parte emocional. Y yo creo que dentro de las cuatro ejecuciones del liderazgo, hay una que claramente está mucho más tirada al lado emocional, por así decirlo, y es esta, ¿cierto? Es esta que te da a ti, Correcto. obviamente también te da dos cosas, ¿no? Te da la capacidad de entender si vas ganando o perdiendo, y eso es positivo desde un nivel lógico, porque sabes, bueno, sé dónde estoy parado y sé qué tengo que subir, qué tengo que bajar, y eso está bien, pero obviamente creo que el impacto más grande de esto es emocional y es motivacional, es decir, o sea, sé que voy perdiendo y tengo que meterle, ¿cierto? Y creo que entender cómo vamos nos motiva a competir con nosotros mismos, a competir con otros equipos, a competir con la competencia, o sea, con otras empresas que estén en el mercado, y todo eso impulsa, que es a la final lo que queremos hacer, o sea, entendiendo la ejecución también desde los ambos componentes, un componente pues estratégico, un táctico, eh, pero también un componente pues bastante emocional de volver a... Todos sabemos que la ejecución es ese proceso diario de venir, lo hago, termino, otro día, Ah, puede venir, ¿verdad? Y tú para entablar ese ritmo y que sabes que hay ejecuciones que son un proyecto de una semana, un proyecto de un mes, de un año, de 10 años, para tú ujú. entablar una ejecución a largo plazo, tienes que tener claro lo que hemos hablado bastante, ese carácter motivacional y cómo yo me levanto y vuelvo a dar lo mejor de mí todos los días, todos los días, todos los días. Y para mí, pues sí, es bastante sencillo decir, esta disciplina de las ejecuciones es muy orientada hacia eso. Ok. A mí personalmente mm, de esta disciplina me lleva mucho pues a una experiencia que tuve con un equipo, ¿cierto? Donde me encontré mucho con los dos extremos, porque liderando equipos siempre nos encontramos con estas personas que tienen ese furor por siempre superarse y superarse y superarse, y si hay alguien encima mío, yo el otro mes yo voy a ser el mejor. Y también Ujú. está este componente o este grupo de personas que son todo lo contrario, ¿cierto? Que están abajo y es como que yo igual no voy a subir. A mí personalmente desde el liderazgo me parecía muy interesante ver la diferencia que hay entre las personas en este aspecto, que va justamente a el impasse o el problema que puede tener el llevar un scoreboard, ¿cierto? Un marcador que puede tener un impacto muy positivo como puede tener un impacto negativo para algunas personas. Yo pienso que aquí entra a jugar mucho el rol del líder porque uno como líder tiene que cuidar la motivación de su equipo. Un equipo motivado, esto también lo hemos hablado en otros episodios, un equipo motivado eh, tiene ganas, tiene las habilidades más afiladas para llevar a cabo lo que sea que se tenga que hacer. Pero en el momento en el que el equipo empieza a desmotivarse, baja en la guardia, desmejora considerablemente su performance y eso puede generar muchísimos impactos negativos en la empresa. Entonces, algo a tener en cuenta aquí es que no es simplemente llevar un marcador, sino que el hecho de llevar un marcador siempre nos puede traer cosas buenas y cosas malas y hay que estar muy en la juega como líderes de no permitir que la desmotivación entre en el panorama en general. Entonces lo menciono porque realmente cuando se lleva un marcador donde alguien va perdiendo y siempre va perdiendo y siempre va perdiendo y siempre va perdiendo, la desmotivación puede ser muy fuerte. Y si no se ataca a tiempo, puede que esta Mm, persona no es que vaya perdiendo, pero puede que yo tenga un tremendo equipo donde todos son demasiado buenos y esta persona está alcanzando ese nivel. Y si tiene el potencial para hacerlo, tengo que entrar realmente a buscar la manera de que se mantenga constantemente motivado para llegar al nivel y no que de pronto se me desmotive y afloje. Pero bueno. creo que ese pedazo es de los puntos que más debate podría tener, porque también infunde mucho en el tipo de liderazgo de cada persona.
Ujú. Yo, no sé, con lo que tú dices, si hay una persona que constantemente está perdiendo, hay dos cosas. La primera es ver dónde podría ganar. Y si definitivamente no puede ganar en ningún lado, pues la verdad, y así, o sea, yo soy un poco más cortante y es la verdad que vaya a perder a otro lado. Sí, Entonces, creo que esa es yo lo diría, ¿no? Y siempre dando el primer paso, que es buscar dónde podría ganar, ¿cierto? Es, sí, mira, de acuerdo. no estás ganando acá porque no probamos acá. Pero sí, la verdad, después de varias rondas de intentar de ganar en algún lugar, no gana, creo que pues no. Hay que. Total. Y yo pienso que eso también depende mucho de la dinámica del equipo, porque a la larga depende también de qué es lo que, en qué es que están compitiendo las diferentes personas, ¿no? Sí. Eh, Dependiendo mucho de la industria en la que estás, puede que tú vayas perdiendo en un esquema de comisiones, pero que estés dentro de las metas, que me cumplas con las metas. Entonces, ahí, por ejemplo, en ventas, puede que en ventas yo tenga un equipo de 8 personas donde las 8 están llegando a la meta en general, pero solamente las 3 primeras comisionen o las 3 primeras se ganen el bono. Y las tres Ujú. primeras son unas máquinas para vender. Eso no significa que las otras 5 no sean buenas, pero sí tengo que cuidar que esas 5 se mantengan motivadas para que un día aspiren y logren ser esas 3 primeras. Sí, ahí es en donde entra a jugar esto, como la espinita del tema del marcador. Entra cuando todos son buenos y todos entran, pero solamente los mejores de los mejores reciben reconocimientos adicionales y demás. Pero es válido también lo que mencionas y claramente dependiendo de la dinámica del equipo también hay que entrar a mirar algo que hemos hablado antes y es si vale la pena meterle más energía a esta persona o si definitivamente tengo que buscar reubicar a la persona o despedirme de ella, sí, dependiendo Mm. de la situación. Y Sí, bueno, antes de que se nos... Oh, yo, yo dale. creo que eso se arregla, solo para terminar, yo creo que eso se arregla haciendo la analogía también con los equipos deportivos, ¿no? Y tú tienes los Michael Jordans, tú tienes los Messi, y hablando pues de dos deportes particularmente, donde entiendes que las cualidades de un jugador son superiores a las de todos los demás, ¿cierto? Por así. Pero Claro. tú estás midiendo también al final, en ambas cosas, ejemplo, tú tienes un equipo con un Messi en fútbol o con un Michael Jordan en baloncesto, que son unas máquinas individualmente, pero los equipos siempre pierden. Ahí es donde hay problemas, ¿no? Pero ahí es donde tienes que evaluar qué pasa con el resto. En cambio, tú puedes tener, y a lo que quiero llegar es que la meta final, el scoreboard final, por ejemplo, el scoreboard más importante en el fútbol y en el baloncesto es el puntaje de un equipo al otro. No es, por Ujú. ejemplo, el jugador que más anotó. Si fuera por el jugador que más anotó, no sería un juego tanto de equipos, sino simplemente casi como un todos contra todos, Claro, ¿cierto? Pero es un juego de equipos y es importante entenderlo. Entonces, cuando hacemos el tema otra vez a las ventas y tengo uno muy bueno y todo eso, es entender cuál es la meta del equipo. Ejemplos, si está compitiendo el equipo de ventas de esta empresa con un competidor, con otra empresa, entender si estamos ganando como equipo y que ese sea el scoreboard que prima y después llegan, digamos que algunos datos y estadísticas individuales también a reforzar. Creo que con eso también sí, se termina de alinear un poco la idea. totalmente. También eso va mucho en las dinámicas de las empresas y demás, pero estamos muy de acuerdo. Antes de que se nos acabe el tiempo, hablemos de la cuarta disciplina, ¿cierto? Que es crear una cadencia de responsabilidad o create a cadence of accountability. En esta habla puntualmente de cómo nosotros, y esto va muy de la mano con lo que hablábamos al principio, es muy fácil comenzar fuertes, ¿cierto? Y decir, sí, tenemos una meta y vamos a comenzar a sacarla del estadio y demás. Pero cuando es una meta que necesitamos mantener en el tiempo y no simplemente lograr a la meta y ya, sino llegar a la meta y ya, sino lograr mantenerla en el tiempo, hay que mantener o hay que crear esta cadencia de responsabilidad. Entonces, aquí hablan mucho de las week sessions, que vienen siendo hacer sesiones donde se habla justamente de lo más importante. Y yo los escucho y siempre pienso en tu palabra, que son las ceremonias. Entonces, cómo Mm. nosotros hacemos de nuestro día a día
una rutina, una ceremonia que le permite al equipo realmente acostumbrarse a que tienen que mantener un ritmo, ¿cierto? Sí, claro. Eh, bueno, para lo de las ceremonias, yo siempre, yo empiezo, siempre que hacemos esto, yo empiezo, tú me haces la pregunta del cómo y yo te voy a responder primero el por qué es importante. Ujú. Y también te voy a ejemplificar un poco qué lo sucede hoy en día eh, y por qué es importante, ¿cómo dijiste lo del tema de accountability? ¿Cómo se dice? Cadencia de responsabilidad. Ok, sí, como tener claridad quién es la persona responsable de una tarea. Y Ujú. normalmente, esto pasa mucho, o sea, hay un libro que me gustó mucho que se llama Influence o Influencia, de Robert Cialdini, creo que es un libro bastante famoso, que ya lo mencionaba antes, Ajá. y ahí está el concepto que es muy claro, dice, cuando tú tienes, daban un ejemplo, cuando tienes una emergencia, por ejemplo, tú estás caminando en un cine, estás por ahí o estás en un mall y estás sintiendo que vas a tener como un paro cardíaco, en una cosa que puedes sentir, la gente dice como, mira, la gente dice ayuda. Y ayuda es un grito, es una petición sin responsables, ¿cierto? Porque Ujú. ayuda puede ser al de aquí, al de aquí. Si hay 100 personas, ayuda puede caer en cualquiera de las 100. Ahora, tendrías que vencer ese tema de que haya alguien con iniciativa que venga y ayude, pero por lo general la gente siempre piensa que el grito de ayuda le corresponde a alguien más, o sea, alguien más es responsable de eso. Y esto que está explicado aquí como más desde la literatura se ve y lo ejemplifico diariamente en lo que nosotros hacemos en tecnología. Y tú tienes un tema donde, digamos, en tecnología todos los días hacemos una pequeña ceremonia, que es allá, ahí empiezo a responder también la otra pregunta, la ceremonia diaria de, Ujú. de alinearnos. Y en esa reunión diaria para alinear hay un proceso de revisión de lo que se hace. Entonces, una persona en el equipo, por hablarlo en términos, quitándole la tecnología lo más general posible, una persona en el equipo produce un material y otras dos personas del equipo deben revisar el material que produjo la otra persona y darle Sí. el visto bueno, ¿cierto? Se entiende, digamos que en términos generales. El problema está en cómo buscan, digamos que tienes un equipo de 10 personas. Una persona produjo, pues hizo algo y necesita que otras dos la hacen. O sea, pero la persona que produjo tiene otras 9 opciones para que le revisen el material. Si solamente dice, hola, equipo, ¿me ayudan a revisar esto? Sí. Claramente tienes un problema que se van 2 días, 3 días, 4 días y nadie lo ha revisado. ¿Por qué? Porque todas las 9 personas que podían revisarlo, dijo, no, pues eso lo revisa Pedro. Y Pedro dijo, no, eso lo revisa Pablo. Y Pablo dijo, no, eso lo revisa María. Y cada uno que fue así un día, 2 días, 3 días. Sí. Y tenemos un problema de accountability, un problema de responsabilidad. ¿Cómo coges y matas eso y dices, listo, siempre que yo escucho, equipo, me ayudan a revisar eso, yo digo, ¿quién? Ah, no sé, cualquiera que pueda. No, ¿quién? Di quién te va a ayudar. ¿Quién es la mejor persona para revisar esto? Ah, no, sí, es Pedro y Pablo. Pues cambiemos la frase. Pedro, Pablo, ¿me ayudan a revisar esto? Sí, ya listo. Ya hay responsables claros. Ahora, si Pedro y Pablo no lo revisan hoy, tenemos a quien jalarle las orejas, ¿cierto? Tenemos a Claro. quien decirles, mira, era tu responsabilidad porque no lo estás revisando. Si en cambio dicen, equipo, me ayudan a revisar, ¿a quién? ¿Cómo hace uno para...? No hay accountability, no hay responsables. Entonces, eso Sí. era ejemplificándolo para que la gente entienda como, a ver, ¿cómo es esto aplicado? Ese ejemplo que les acabo de dar es esto aplicado al 100%. Y ahora, Ujú. ¿cómo generas accountability? Obvio, ceremonias, por ejemplo, dependiendo del ritmo de la empresa, tienes el ritmo de las ceremonias. Para una startup, una empresa de tecnología, nosotros buscamos todos los días ir rápido. Y eso implica que tenemos lo que se llama el daily, o sea, la ceremonia diaria, por traducirlo exactamente. Y la ceremonia diaria Ajá. es exactamente eso. ¿Quién tiene cosas abiertas? Ah, yo. ¿Qué necesito? Necesito que me revisen algo. ¿Quién lo va a revisar? Y entonces tienes que ser, otra vez, como líder, muy específico para que existan responsables. Entonces tienen las ceremonias, uno, dependiendo la velocidad y el ritmo de la empresa, se fija el ritmo de las ceremonias. Y en esas ceremonias tienes que buscar responsables. Siempre, siempre se busca responsables.
y siempre que se habla en términos generales, es como uno empieza a crear alarmas mentales, y hablándole a líderes, ¿no? Como líder tú tienes alarmas mentales, entonces cuando tú escuchas nosotros, necesitamos, y cuando se habla en esos términos generales, tienes que, ahí mismo, pum, alarma. ¿Quién es nosotros? Ah, no, es María y Sofía. Ah, ok, entonces, listo. María y Sofía son responsables de, sí. Entonces, Sí. es parte de quitar como ese fog, ¿cierto? Esa neblina que hay siempre que hay un equipo, hay una neblina. Y uno Ujú. como líder tiene que decir, listo, quitamos la neblina y vemos que está María y Sofía como responsables de esto. Entonces es un proceso de tener esas alarmas mentales y saber, porque mucha gente dice, ah, no, listo, esto lo vamos a revisar hoy. ¿Quiénes lo vamos? ¿Quiénes son vamos, ¿cierto? En el español, porque en inglés es we. ¿Quién es we? Ah, we Sí, es exactamente estas dos personas. uy, uy. Y así es, Ajá. ese es el proceso. Ok, buenísimo. Yo pienso que es bien importante y eso iba muy de la mano con la pregunta que te iba a plantear y era cuáles son los errores más comunes, más comunes que cometemos realmente al crear estas rutinas. Sí, Eh, yo pienso que esta es una que es bien importante y es la comunicación debe ser muy asertiva y debe generar mucha accionabilidad, debe ser muy clara. Aparte de eso, yo pienso que otro tema es las rutinas deben tener un porqué y se debe entender el porqué. Tú lo acabas de mencionar y creo que durante todo el capítulo lo has hecho y es realmente, no es simplemente nos reunimos todas las mañanas y ya, sino por qué nos reunimos todas las mañanas, que se vea la intención realmente de todo lo que hacemos y que todas las rutinas y todas las ceremonias que tengamos tengan una intención clara. En el momento en el que la gente entiende la intención, el motivo, en el momento en el que el equipo le ve el resultado que va a tener en algún punto todo lo que estamos haciendo, cambia mucho la mentalidad. Y pienso yo que eso hace también que la gente entienda que se va a hacer un seguimiento, que se está haciendo un seguimiento y se vuelve una costumbre el mantenerse en la juega, el ser responsable, ¿cierto? Porque si yo entiendo la intención, si yo entiendo el porqué, si yo entiendo la meta, es más fácil para mí realmente volverme y apropiarme de lo que estoy haciendo y el por qué lo estoy haciendo. claro. Entonces, dime. Tú dijiste cuáles son la pregunta era cuáles son las falencias o los errores más comunes en los equipos frente a esto. Y para mí es exactamente con lo que empezamos, y es que, que en todo hay un concepto en los libros que nosotros hemos escuchado, leído, que son ¿cómo se llama? El Army de Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, ¿cierto? Y es un concepto que se llama The Fog of War. Fog of War, Ujú, la neblina de la guerra. Y es que cuando tú estás, y esto aplica perfecto para lo que estamos hablando, es que cuando tú estás en un combate, se nubla, ¿cierto? Se nublan los sentidos, se nubla lo que está sucediendo. Y el trabajo del líder es quitar la neblina, es quitarla. Y todo en el día a día tiene neblina. Y la gente le gusta andar en la neblina porque es más fácil, porque es más fácil, es más seguro. Porque cuando hay neblina, tú no ves quién se equivoca, ¿cierto? Y eso ujú. es parte hay que entender por qué a la gente le gusta la neblina, porque la neblina hace que tú no veas que claramente Pedro está fallando, ¿cierto? De El acuerdo. líder, el líder es esa persona que en todo momento está quitando la neblina. Y eso para volverlo a ejemplos está en todo. Hay una reunión que nadie sabe por qué existe y y alguien la agendó de 1 hora. Hay neblina. ¿Qué es lo que tiene Ujú, que hacer el líder cuando vea esa reunión de 1 hora? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? ¿Quién la agendó? Listo, usted la agendó. ¿Cuál es el objetivo y cuál es la agenda? Ah, no, el objetivo es esto tan pequeño. Listo, si es esto, ¿para qué necesitamos la hora? Ah, no, listo. Todo eso hace parte de quitar neblina, ¿cierto? Es lo mismo, el tema de cuando se dice, listo, nosotros vamos a tomar esto. ¿Quiénes somos nosotros? Volvamos a algo puntual. ujú. Eh, lo mismo, se acaba una reunión. Ah, listo, todo el mundo, sí, sí, sí. Sí, no, listo, se acabó, listo, ya todos estamos alineados. Hay neblina, entonces uno empieza a preguntar, listo, ¿estamos alineados en qué? ¿Cuál, o sea, en qué nos alineamos? ¿Quién lo deja escrito? Ah, no. Y la gente empieza, no, pues nos alineamos y empieza a haber como esa incertidumbre.
Y uno se da cuenta que la gente simplemente quería terminar la reunión, no habían quedado alineados en nada. Ujú, Tuvimos una reunión de una hora, ¿cuáles son los siguientes pasos? Entonces, ¿para qué tuvimos una reunión de una hora si no hay siguientes pasos? ¿Cierto? ¿Para qué tuvimos una reunión de una hora si nadie está alineado? Eso ujú. es la neblina, eso es el fog of war, y eso es lo que hace que la ejecución sea mala. Entonces, ¿cuáles son los errores de la ejecución? ¿Cuáles son los errores de accountability más comunes? Por generalizarlos, es que en todo lo que pasa del día a día hay neblina y es la misión del líder quitar la neblina para que se vean los objetivos claros y para que se vea la ejecución clara. Buenísimo, perfecto. Bueno, Dani, yo creo que con esto cerramos nuestro capítulo de hoy. Eh, Como moraleja, entonces ya sabemos, los líderes tenemos que cuidarnos mucho de la neblina y encargarnos constantemente de buscar acabar con esta neblina a través de todo lo que hablamos hoy, desde mantener nuestras estrategias claras, ser muy intencionales con todo lo que hacemos y decimos frente a nuestro equipo, tener una comunicación muy asertiva eh, y dejar las cosas claras, ¿no? Cuando las cosas están claras no hay pierde. Así es. Bueno, por un mundo sin Buenísimo, neblina. por un mundo sin neblina. Muchísimas gracias, Dani, que tengas una excelente tarde y a todos los que nos escuchan que estén súper bien cuando nos estén escuchando.